Feliz día, hoy de nuevo acá para compartir y vivir las enseñanzas de nuestro Dios. Lectura del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo un hombre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelet. Se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión. Ella se quedó sin hijo y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: vuélvese cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandones y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Alabaré, Señor, toda mi vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice que se acercaron los fariseos y porque ellos se habían enterado de que Jesús había callado a los fariseos y de que había dejado también callado a los saduceos, y se acercaron a él, uno de ellos, que era doctor de la ley, para poner a prueba a Jesús. Pero esta pregunta que le hizo aquel doctor de la ley para poner a prueba de Jesús se convirtió en una pregunta interesante, porque Jesús, como siempre veremos, da respuestas que es más que interesantes,
respuesta que nos sirve para iluminar nuestra vida espiritual, para iluminar nuestra vida. Y le dice a aquel doctor de la ley: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande, el más importante de la ley? Todos sabemos que hay 10 mandamientos. Y aquel escriba le estaba pidiendo a Jesús que cuál era de los 10 el más importante. Y vino la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue una respuesta amplia, compleja, una respuesta que debemos tener ustedes y yo en nuestra vida, porque en esa respuesta, si alguien nos dice, resuman la Biblia en 5 líneas, aquí está el mejor resumen que podemos hacer ustedes y yo de la Biblia en 5 líneas, porque en esa respuesta está lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahí está resumido lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros que somos sus hijos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo Jesús: el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y Él es el primer mandamiento. Pero el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos nos dice, se funda toda la ley y los profetas. En esos 2 mandamientos está lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué espera el Señor de nosotros? De usted, de mí y de todos nosotros. Espera que lo amemos a Él de corazón, que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, pero que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar al prójimo como a nosotros mismos significa que yo le doy al otro lo que quiero yo recibir, que trato al otro como yo quiero que me trate, que soy amigo del otro como yo quiero que la gente sea mis amigos, y que voy a ser siempre solidario con el otro como quiero que sea solidario conmigo. Es decir, le voy a dar a mi hermano lo que yo quiero recibir de mis hermanos. Por lo tanto, el Señor aquí nos pone es de que si amamos a Dios, debemos amar siempre a nuestro hermano. Por eso aquellas palabras del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17, el que diga que ama a Dios y no tiene obra, pues esa fe es una fe muerta, porque una fe sin obras es muerta. Si yo digo tengo fe, amo a Dios, pero en sí no tengo obras, es una fe muerta, es una fe falsa, es una fe mentirosa. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mis hermanos, estoy siendo yo mentiroso, porque el amor que le tengo a Dios se debe enfocar en mis hermanos. Por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40, cuando nos dice Jesús, todo lo que le haga a uno de mis hermanos, a mí mismo me lo hace. Por eso es que aquí Jesús nos hace el mejor resumen de lo que ustedes y yo tenemos que vivir. ¿Qué es lo que tenemos que vivir en esta vida? Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida, y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Si así vivimos y si eso lo estamos haciendo de esa manera, tenga la seguridad que vamos por un camino de santidad, vamos por un camino donde vamos a tener mucha fe, donde vamos a tener un corazón muy misericordioso, piadoso, porque estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, amar a Dios de corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pues bien, para terminar esta reflexión, pues preguntémonos, ¿cómo está el amor que le tengo a Dios? Si estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Y luego preguntémonos, ¿de verdad amo yo al prójimo como a mí mismo? Si lo estoy haciendo lo que tengo que hacer y voy por un camino de santidad. Si no estoy amando a mi prójimo como a sí mismo, porque en mí todavía hay envidia, rencores, orgullo, etcétera, pues tenga la seguridad que si así vivimos, también el amor de Dios no reina todavía como debe reinar en nuestra vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén.
Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.